Bueno, entonces les doy la bienvenida a todos y a todas nuevamente a una nueva charla del ciclo de charlas virtuales del Club de Astronomía e Ingenieros Félix Aguilar. Lo primero que quiero hacer es agradecer la predisposición de Dr. Patrice Bouchet a participar de este ciclo en un horario en el cual se está haciendo un gran esfuerzo porque está en París y son la 1:00 de la mañana, así que, bueno, realmente es un gusto y un honor que él haya accedido a tener este espacio con nosotros y a contarnos todo lo que nos va a contar. Entonces quiero contarles que el doctor Patrice Bouchet es director de investigación y es el project manager del Centro de Expertise del instrumento francés MIRI, del telescopio espacial James Webb, y trabaja para la Comisión de Energía Atómica y de las Energías Alternativas, es el CEA, en París. Forma parte de la Dirección de Investigación Fundamental en el Departamento de Astrofísica del Instituto de Investigaciones sobre las Leyes Fundamentales del Universo. Forma parte además del Consejo Nacional de la Investigación Científica de Francia. El doctor Bouchet ha sido por muchos años parte del staff de astrónomos, tanto en el Observatorio de la Silla, del Observatorio Europeo del Sur en Chile, y en el Observatorio Cerro Tololo, también en Chile, observatorios en los cuales fue director de diversos grupos y proyectos, y es además full astronomer del Observatorio de París. Es un apasionado por la divulgación y la enseñanza de la astronomía, habiendo dictado numerosas conferencias y cursos para variadas audiencias, en particular en Chile, y ha hecho muchísimas contribuciones como experto en estudios llevados a cabo con diversos instrumentos, en particular en el infrarrojo. Tal es el caso de los trabajos realizados con la supernova 1987A, y como ya les anticipé a todos en la invitación, él además es nada menos que el descubridor de los anillos de Neptuno en el año 1984. Quiero darle también las gracias y la bienvenida a los que nos están acompañando en este momento desde otros países. Por ejemplo, tenemos unos amigos en común en Chile que están en este momento también presenciando la charla de Patrice. Así que bueno, Patrice, yo te entrego la palabra y muy bienvenido y nuevamente gracias por acceder a participar del CAIFA. Bien, buenas noches a todos. La verdad es que no es ningún sacrificio, al contrario, es un placer real de estar con todos ustedes, y sería a las 3 de la mañana, sería igual, como le decía Gabriel, total, somos astrónomos, así que la noche no nos asusta. Vamos a tratar de poner eso. Yo comparto la pantalla, Gabriel. Sí. Perfecto. Muy bien, damos comienzo. Ya, entonces Gabriel me ha pedido de hablar de los anillos de Neptuno, así que lo voy a hacer. Tengo que decirle que hace tiempo que no lo había hecho, pero también fue un placer recordarme todo eso, toda esta época, porque como usted sabe, hace bastante tiempo, pero yo era muy joven en aquel tiempo, y que no se asuste tampoco. Antes de todo, quisiera, algunos de ustedes van a encontrar que pierden el tiempo, pero estoy sorprendido a veces. A ver, ¿por qué no? Estoy sorprendido a veces de ver que la gente habla de eclipse o ocultación de la misma manera sin realmente saber hacer la diferencia. Como vamos a hablar mucho de eclipse y ocultación, quisiera que la cosa sea bien clara en su mente. Y de nuevo, disculpe por los que encuentran eso bastante trivial y obvio. A la izquierda tiene un eclipse, a la derecha tiene una... ¿Y por qué no funciona? No funcionaba bien.
Empiezan los problemas. A ver. Hay un poquito lento. Bien, eso es para que quede claro. Tiene un dibujo allá que le va a explicar todo. Entonces vamos a empezar con lo que se llama los FEMUS, que finalmente es el principio de toda la historia que le voy a contar. Empezando con un poquito de cosa personal. Cuando llegué a Chile era para hacer mi servicio militar, porque en Francia el servicio militar en aquel tiempo estaba obligatorio, pero había una manera para los científicos de estar puesto en un observatorio europeo, o por lo menos internacional, donde uno prestaba servicio, se suponía, al país. De hecho, se daba servicio más que todo a los astrónomos mayores, de quienes éramos esclavos. Pero adentro de mi cargo, cuando me mandaron allá, en el observatorio de la CIA, era de de conducir algún programa de lo que se llama todavía Bureau de Longitud, la oficina de la longitud, que es el gran organismo que está en Francia, que es la referencia mundial en todo lo que es cálculo de efemérides y posiciones hasta la NASA, depende. Son ellos, por ejemplo, que deciden si le agregan un pico de segundo al final del año y cosas así. Bien, entonces, cuando llegué, o muy luego, cuando llegué en 79, llegué allá en 77, empecé a observar para ellos los FEMUS. Entonces, un FEMU es lo que llamo una palabra maleta, no sé si usted entiende lo que quiero decir, porque es para fenómeno mutuo de los satélites galileanos. Entonces, como lo pueden leer, son los eclipses y ocultaciones entre los 4 satélites descubiertos por Galileo, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Estos fenómenos de ocultación y eclipse ocurren cada 6 años y duran casi un año. Y es muy importante observarlo. ¿Por qué? Porque aunque puede ser sorprendido, todavía, aún hoy, si conocemos bien y calculamos bastante bien la trayectoria y conocemos la mecánica de estos satélites y de los más chicos también, obviamente hay alguna perturbación que cada año se descubre un término después de 12, 14, 15 términos en una seguido, se agrega uno más para corregir un pinisco de perturbación. Pero lo que hay que saber y reconocer es que todos estos datos, aunque se conoce la mecánica general, a veces hay varios segundos, hasta 10 segundos de diferencia y que no explicamos. Y eso significa que los satélites están conocidos con una incertidumbre de 300 kilómetros a la época donde se manda sonda espacial, primero sorprendente y segundo puede ser peligroso. Entonces todavía, porque siguen estas campañas de observación, es muy importante observar estos fenómenos. Entonces, ¿cómo lo voy a decir después? Este tipo de observación primero son en lenguaje joven, moderno, se dice son uff, por lo menos en Francia. En mi tiempo se decía que eran geniales. Y se pueden hacer pueden ser hechas por aficionados. Aquí ve, por ejemplo, yo creo que es Io y Europa, que
que se están ocultando, digamos, huyó que no sé, es Calisto que ocupa Europa. Y eso es un video tomado por un aficionado. Lo van a ver cuando se separan los dos. Entonces, si tiene un buen reloj, bien preciso y una buena cámara, pues un aficionado puede hacer este tipo de observaciones. Lo que se necesita es por supuesto, es de mirar, pero de sacar una curva de luz para poder aprovechar para chequear, medir los diámetros y cosas así. Y estamos ayudados porque todos esos satélites no tienen atmósfera, entonces se puede hacer observación muy precisa. Y la precisión está como lo escribí, de varias decenas de kilómetros. Aquí también a la derecha ven observación que están hechas por profesional que se crean aficionado. Que lo que es más fácil de hacer el inverso, porque hay pocos profesionales que saben realmente observar con material de aficionado. Y esto, no sé qué material, qué telescopio tenían, pero ahí ven también una observación hecha por ellos, pero afuera de cosas de trabajo. Como le decía, son los pocos momentos en que los astrónomos profesionales ahora piden a los aficionados que les ayuden, porque, como le voy a explicar, ya este tipo de observaciones no se pueden hacer con instrumentación profesional. Los telescopios son demasiado grandes, ya no hay diafragma ni nada, hay CCD y otro tipo de detector dos dimensionales que tienen un tiempo de lectura demasiado rápido, demasiado lento en comparación de los fenómenos. Aunque en este caso, cuando se trata ahí, no sé si ustedes se dan cuenta, se ve la proyección de la sombra de Io sobre Ganímedes. Ese tipo de observación que son bien encachadas, que son súper entretenidas de hacer y cualquier uno puede hacerlo. Lo que sí después es tratar de sacar buenos datos y limpios y comunicarlo a los profesionales que hacen los cálculos pesados. Entonces, una curva de luz nos dice mucho. Por ejemplo, aquí puse 4 curvas de luz durante una ocultación o un eclipse. Primero, según la forma, cuando no está realmente muy simétrico, se ve un efecto de fase. Como la fase de la Luna, el satélite tiene fase. También un satélite no tiene la misma reflexión, digamos, el mismo albedo. Me imagino que ustedes todos saben lo que es el albedo. No tiene el mismo albedo, sobre todo su superficie, entonces le puede explicar este tipo de curva aquí que no son tan regulares. Y de una manera general, un eclipse es mucho más ancha y de baja intensidad en comparación con una ocultación más estrecha y en general mucho más profunda, casi oscurece totalmente un satélite, lo que pasa muy pocas veces con un eclipse. Entonces, como les decía, cuando la posición de los satélites está viciada por un error, al contrario, la velocidad de su desplazamiento está muy bien conocida. Entonces, lo que un aficionado puede hacer muy fácilmente es medir los momentos de inicio y fin de los eventos. Y entonces eso se puede reposicionar al momento los satélites entre ellos con una precisión más o menos del kilómetro. Lo digo al momento porque después hay que agregar, por eso que es muy importante tener muchas observaciones así,
para después poner bien, corregir el movimiento. Ahí con una observación se corrige la posición exacta al momento de la observación, pero no nos dice lo que va a pasar en 6 meses más. Si uno podría pensar, bueno, ahora con los telescopios gigantes, mirar los satélites de Júpiter no es tan difícil y se puede hacer imágenes directas, pero para tener el mismo resultado, la misma precisión del orden del kilómetro, se necesitaría un telescopio de más de 100 metros. Y eso, como ya le he sugerido, como ya les he dicho, es necesario para la exploración espacial, por supuesto. Y yo diría tal vez más importante es la comprensión de los efectos gravitatorios débiles, lo que se llaman las perturbaciones. Por ejemplo, hay alguna resonancia entre Io, Europa y Ganímedes, que todavía no son bien comprendidas. No voy a leer todo eso, pero hay varias perturbaciones de juego entre estos satélites que hacen que las órbitas no siguen toda la mecánica que uno modeliza, sino que están deformados. Y como son fenómenos muy caóticos, es bien difícil de modelizar. Y siempre hay efectos no gravitacionales que son desconocidos y afinando la teoría y la posición es siempre importante. Entonces, eso era lo que hacía un poquito al principio, era una tarea, después me empezó a gustar hacer eso porque, como le decía, era entretenido. Y más adelante, algunos años después, empezamos a tener una cámara infrarroja. Era muy poca en aquel tiempo la instrumentación infrarroja en los observatorios. Y nos dimos cuenta que el infrarrojo, no nos dimos cuenta, lo sabíamos, que en el infrarrojo uno medía el calor, así que obviamente hablando de satélite de Júpiter de calor se piensa a Io y sus volcanes. Entonces empezamos a observar los volcanes de Io, utilizando primero las observaciones en el visible para obtener la asometría, la posición del planeta. Y hoy tenemos una curva de luz que usted ve aquí en el visible, que es típico, y después modelizar para imaginar que hay un punto caliente que desaparece y reaparece. Entonces ahí ve a 4,8 micrones, a 7 micrones, más uno va en longitud de onda, más está sensible al calor. Así que, y observamos en aquel tiempo, empezamos a observar tanto en el visible como en el infrarrojo y obtuvimos este tipo de resultado, que aquí ve la curva en el visible y la curva a 4 micrones, 3 micrones, 8, donde uno ve, gracias a esta curva que se ha podido modelizar, se ve al momento que el volcán Loki empieza a desaparecer y aquí donde reaparece. Y lo mismo con el volcán Pelé, son los dos volcanes más activos en Io. Y gracias a eso se pudo hacer la medición del tamaño de los cráteres y la posición exacta y cosas así. Y como digo, era bien entretenido hacer este tipo de observaciones. Ahora los aficionados no todos tienen cámara infrarrojo y no sé si lo podrían hacer, pero con un telescopio de tamaño mediano es bastante factible hacer. Bien, y dejamos los films porque empezó a gustarme esta fotometría rápida
estos fenómenos que duran poco tiempo y empezamos a preocuparnos de anillos. Anillos porque se había descubierto en 79 por casualidad, totalmente por casualidad, que Urano tenía un sistema de anillo que no estaba de todo muy entendido, muy comprendido. Hay anillos fino y oscuro, hay otros anillos de colores, hay dos, por ejemplo, uno azul y el otro rojo. En total son 13. Al momento que yo observaba Urano, eran 9 conocidos. Después el Hubble descubrió 2 más y el Voyager 2 descubrió 2 más y Hubble descubrió 2 más después. No tengo las fechas exactas, pero bueno, más o menos Hubble fue en 92 y Voyager 2 fue en 85, 86, por ahí. Entonces, como le decía, estaban poco conocidos estos anillos, así que valía la pena observarlo, y la mejor manera de observarlo es siempre por eclipse y ocultación, más que todo ocultación en este caso. ¿Qué sabíamos de los anillos de Urano en ese tiempo? Que están entre 40.000 y 100.000 kilómetros del planeta, tienen unos cuantos kilómetros de anchura. Bien, pueden leer todo eso igual que yo. De nuevo, había alguno estrecho, otro más grande. Lo que es importante, porque es diferente de otros anillos que vamos a ver sobre Neptuno, eran mayoritariamente cuerpos grandes, hasta 20 metros de diámetros. Estaba hecho de roca, digamos. Se supone que son muy jóvenes y que se originaron de fragmentos de la colisión de varios satélites. Y como decía, todavía no se comprende bien el mecanismo de confinamiento. Se pensaba que había un par de satélites cercanos que estaba pastoreado. No sé si eso existe, la palabra, pero era como el pastor de sus ovejas, que le guiaba el anillo. Pero Voyager nos dijo que no era eso el caso, y todavía no se sabe con seguridad exactamente por qué se comportan así. Entonces, para Urano nos pusimos, era el momento que se empezó iba a decir modernizar, no es tanto la palabra. Se cambió un poquito el telescopio grande de la CIA en ese tiempo, el 3,60 metros, para transformarlo en un telescopio infrarrojo, lo que significa cambiar el espejo secundario para hacerlo vibrar con frecuencia para suprimir el cielo y alargar un poquito la focal, de F8 a F35, cosas así. Yo puse este dibujo porque era responsable de este proyecto en aquel tiempo y eso me recuerda buen tiempo. Entonces, ¿por qué la ocultación es por los anillos de Urano? Aquí ve una trayectoria de una estrella que pasa detrás de Urano. Entonces ve que Urano lo va a tapar, la estrella. Eso es la ocultación misma. Y durante el tiempo que va a estar detrás
del planeta, no se va a ver ningún señal del planeta. De la misma manera, si hay algo alrededor de Urano, a cualquier distancia, esta estrella cuando lo va a cruzar va a ser tapada también. Entonces, eso, si uno sigue observando la estrella, va a ver la señal de desaparecer, reaparecer, reaparecer a medida que cruza cuerpos que lo ocultan. Entonces, ¿por qué el infrarrojo? Lo voy a explicar mucho, ¿no? Entonces, ahí son los detalles técnicos, un detector indium antimonid con un filtro a 2,2 micrones, un diafragma porque en aquel tiempo eran todo 1D, no había ¿cómo se dice? Bueno, no había detector bidimensionales como ahora. Como observamos desde la Tierra, se necesitaba hacer lo que se llama un chopping. Entonces, por eso que le mostraba el espejo secundario, el cambio de espejo secundario, para vibrar, digamos que el telescopio mira alternativamente un objeto y el cielo con una frecuencia de 20 Hz. Y entonces eso le produce dos imágenes de la estrella, del objeto que observa, que son separados por una amplitud, en este caso, de 20 segundos de arco. Y como eso fue lo bonito, una de las cosas bonitas de este proyecto es que tuvimos que cambiar bastante el sistema de adquisición de manera a obtener datos cada 50 milisegundos, que era lo mínimo, que era todo el trayectorio aquí donde no se sabía lo que íbamos a descubrir o a observar, porque ya los anillos eran conocidos, los anillos de Urano, entonces sabíamos que había, pero esperábamos siempre encontrar otra cosa más o diferencia de ancho de cada anillo, cosas así. Entonces se necesitaba el tiempo de integración lo más corto posible. Entonces 50 milisegundos está bien. Y cuando me enteras que la estrella estaba detrás de Urano, no se necesitaba tanto punto porque ya se sabía que no iba a pasar nada. Entonces ahí pasábamos a 100 milisegundos. Entonces, ¿por qué el infrarrojo? Porque la atmósfera de Urano y Neptuno está hecho de amoníaco, agua y metano. Y ahí ve a 2 micrones y tanto que es tanto la absorción debido a estos componentes. De hecho, si uno mira eso es con Spitzer, un telescopio espacial en el infrarrojo, entonces es muy sensible, ve que a 2 micrones ya casi no hay señal de Urano del planeta. Y aquí es otro espectro donde ve en continuo es el espectro de Urano y en puntito es Neptuno. Y ve que a 2 micrones, entre 2 micron y 2 micron 4, que es justamente el filtro que se llama el filtro K. Eso es un término general en astronomía, en fotometría. Ya casi no hay señal. Entonces, observando en este filtro significa que todo el flujo que vamos a tener va a venir de la estrella y no de Neptuno, porque si observamos en el visible, Neptuno va a ser tan más brillante que va a ser muy difícil de tener un contraste y de ver una diferencia de intensidad en la luz de la estrella. Entonces, esos resultados se observa Urano, ahí tiene el tiempo y ahí se acerca, la estrella se acerca al planeta y ve todos estos puntitos son los anillos. Hay que ser, primero, uno entiende que es necesario tener un sampling, no sé cómo se dice en español, tan rápido, porque cuando uno mira la señal, pum, pum,
y pasa bastante rápido y a veces engaña, como le voy a decir a propósito de Neptuno. Entonces ahí va a entrar detrás del planeta y aquí sale. Y mirando la posición de los anillos, uno puede ver si tienen todos la misma forma. Hay algunos que son un poquito más elípticos que otros y un poquito más delgados, y la intensidad es un poco, por ejemplo, eta está más oscuro, tapa más en la salida que en la entrada. Y después cuando uno digamos, mira con un poquito mejor resolución la misma señal aquí, porque aquí es lo que nos da, lo que se llama el strip chart recorder. Le voy a mostrar lo que es donde miramos la señal, pero grabamos en cinta magnética y después tomamos cada punto, y aquí se ve bien el perfil de los anillos, y gracias a eso se puede ver no solamente la espesor, pero un poquito la estructura del cráneo. Si ahí ven otra cosa, hay tal vez evento aquí, cuerpo, no se sabe bien cuando... lo que es importante cuando se puede hacer es de comparar, de hacer esta medición en varias partes. Entonces aquí yo hice con las campanas, que también es un observatorio norteamericano muy cerca de la CIA, que está a 35 kilómetros de la CIA, y Cerro Tororo, también de los norteamericanos, que está a 135 kilómetros. Porque eso con geometría bastante fácil, digamos, se puede recomponer bien la inclinación de los anillos y la posición. O sea, es muy importante poder hacer esta comparación, y de ahí se ve otra vez la utilidad de los aficionados, porque los aficionados en general son en varios lugares, y si todos se juntan en toda Sudamérica para hacer eso, podríamos tener una resolución mucho mejor. Entonces, observar y sí, aquí puse otro observatorio, como decía, pero puede ser de varios lugares. Y también para estar seguro que es un anillo, hay que observar lo mismo a la inmersión y la emersión. Ahí, por ejemplo, el 6 se ve todo bien, pero hay otro aquí que se ve en la inmersión, pero no a la inmersión. Entonces eso ya se puede descartar como anillo, pero puede haber un cuerpo antes, entonces eso valdría la pena mirar en la próxima ocultación. A eso sirve estas comparaciones. También lo que es muy importante es la inmersión total, la inmersión cuando ya desaparece totalmente. O sea, aquí va a decir, es súper ruidoso. Eso no es ruidos, no es ruido. Estos picos se deben a fluctuación de densidad en la atmósfera del planeta, la atmósfera, la estructura atmosférica. Y la forma en cual baja el flujo nos dice mucho en comparación con otro. En este caso, por ejemplo, ahí está disminuyendo lentamente, y para alguien que ya está acostumbrado a este tipo de curva, le indica que la temperatura debe ser bastante alta. Y de hecho, cuando hicimos esta observación en los 80, la temperatura del planeta era de 20 grados más que el valor que teníamos en 77, que era el último valor de la temperatura de la atmósfera. Una cosa también que ya no existe es que cuando uno hace este tipo de observaciones, tiene que mandar todos los datos inmediatamente al centro de datos. Todavía existe, pero ahora todo se hace por computador. Le manda un email
En aquel tiempo se mandaba un telex. Trabajábamos únicamente en telex, donde se le ponía el tiempo de ocultación, la profundidad y que después estaba despachado en todos los observatorios para que ellos pudieran seguir o comparar, o en algunos casos seguir la observación y en otro caso comparar sus propios datos con los datos ya mandados. Pero se hacía, digamos, automáticamente. Cualquier tipo de observación de este tipo tenía que ser mandado a este bureau de la Unión Internacional. Y también después, gracias a estas observaciones, se calculaba el ancho en kilómetros de los anillos interior, exterior. Parecía que solamente mirar una estrella que pasa detrás de un planeta nos da bastante informaciones y que están al aporte, al alcance de un aficionado un poquito equipado, pero un aficionado puede hacer muy bien. Pero se puede hacer mucho más, con en particular la curva de emersión e inmersión. No se asuste, no le voy a dar demasiado dolor de cabeza con fórmulas complicadas. Pero con la curva de inmersión e inmersión se puede calcular la temperatura y el perfil de temperatura a medida que, porque cuando la estrella pasa detrás del planeta, al principio está detrás de un poco de la atmósfera y más va profundo en la atmósfera. Entonces, por eso se llama de perfil. Entonces, le muestro eso para mostrarle que está muy entretenido hacer este tipo de observación, pero que también detrás de todo eso, contrariamente a lo que algunos piensan, los profesionales no son todos, ¿cómo decir? No lo vamos a decir. Digamos que hay un poquito de trabajo y de matemática detrás. Entonces, aquí el omega es el ángulo de refracción, mu el índice de refracción, r la altitud y p el parámetro de impacto. Entonces hay una fórmula que no le voy a demostrar que da el omega en función del r y del mu. Se hace un proceso matemático que en este caso no es muy complicado, que se llama la inversión de la integral para tener al contrario el mu en función del parámetro de impacto y del ángulo de refracción. Se usa los datos, las observaciones, que son la posición asométrica de la estrella. Es muy fácil cuando se sabe la mitad de la ocultación, se sabe exactamente la posición respecto al planeta. Se toma la curva de luz y ahí se conoce el parámetro de impacto y gracias a eso se puede derivar el omega y el parámetro de impacto directamente con la curva de luz. Gracias a eso se puede resolver esta ecuación, de ahí encontramos el mu. A partir del perfil a partir del mu se deduce la densidad y finalmente hay otra ecuación, que en este caso es una ecuación hidrostática, que no es muy complicada para alguien aficionado a eso, y se deriva la temperatura. Entonces, nosotros hicimos eso y deducimos, bueno, siempre cuando hay una cosa de integral hay que poner datos a los límites, entonces hay que hacer algunas suposiciones, algunas hipótesis. En este caso tomo 3 hipótesis que son extremas.
que son la temperatura. Se llama en este tipo de observación, el nivel de semiluz es el momento donde la luz de la estrella ha desaparecido por mitad, como lo indica la palabra. Entonces, a una altura de 50 kilómetros hay que fijar la temperatura. Y con eso después se derive todo en función de la presión atmosférica o de la altura, de la altitud, que, la altura, no la altitud, que, que es bastante, que es casi igual, solamente no, la presión de la altura es son bastante ligadas. Y entonces eso era con nuestras observaciones y era muy importante en aquel tiempo. Ahora hay cosas más modernas, pero en aquel tiempo era importante porque la temperatura era conocida más bien al interior, por varias razones, de una debida que era deducida de observaciones con la radar y cosas así. Entonces ahí ve, por ejemplo, estamos a 1 milibar, a 1000 milibar, entonces ya estamos bastante adentro del planeta. Y nosotros miramos al contrario arriba y fuimos lo único a hacer de esta región. Y como digo, con tres hipótesis, la más segura. Yo creo que ahora tomaríamos 120 grados K, pero si no, la curva sigue lo mismo y era una cosa bien, bien nueva en aquel tiempo. Llegamos a Neptuno. Entonces, después de Urano, como le digo, que fue descubierto por accidente, porque estaban Elliot, Dunham y Ming, que estaba sobre el avión Kuiper, que observan en infrarrojo, no muy alto, pero suficientemente alto para poder observar en infrarrojo sin ser demasiado molesto por la atmósfera. Pero ellos querían ver justamente la atmósfera de Urano y nunca pensaban que iban a encontrar anillos, pero lo encontraron. Después Voyager 1 mostró que Júpiter también tenía anillo, entonces se empezó a preguntar, ¿y por qué no Neptuno? No hay que creer que era una idea que una mañana me levanté y pensé, ¿y por qué Neptuno no tendría un anillo? No, era cosa que ya desde los años 80 se estaba pensando. De hecho, LaSalle es el gallo que, ¿cómo se dice? A quien le pidieron de chequear la posición de Neptuno y que descubrió inmediatamente el satélite Tritón. También cuando reportó sus observaciones, dijo que había visto algo que se parecía como un anillo, una parte de un anillo. Y bien, como después lo vio en el otro lado y que se vio que había un pequeño defecto en su telescopio, se dedujo que era una falsa alarma, que no había nada de verdad ahí, pero fue el primero a hablar de anillo o de parte de anillo alrededor de Neptuno. Después hubo una primera ocultación en el visible, en 68, que fue hecho por los australianos, que pasó totalmente desapercibido, que encontramos después, una vez que ya se había descubierto de verdad. En 81 hubo una ocultación que esta vez fue hecha en el infrarrojo. Y vieron algo, pero vieron una baja de intensidad de un lado nomás, como nosotros, pero no insistieron porque no lo vieron del otro lado y después mirando
hecho después de Voyager 2, mirando con más cautela los datos, se dieron cuenta que era el satélite Larissa, que antes digamos, que había sido descubierto por Voyager 2 un año antes, que era Larissa, que era el responsable de esta ocultación 81. Y hay que decir que en los años 80 había mucho más ocultación por Urano que por Neptuno, porque Urano estaba cerca de la Vía Láctea, así que había mucho más estrella alrededor de él y de ella, y que la probabilidad era mucho más grande. En 83 hubo una posible detección, pero la señal era tan baja y mezclada con el ruido de la observación que nadie se autorizó a sacar conclusiones. Y en los años siguientes se observaron bastante, pero casi ninguna dio resultado. Ahí pues, fue simpático, puse un tercio, pero era menos de un tercio. Pero la moraleja de todo eso es que ya había como un aire de que había algo alrededor de Neptuno. Varios ya pensaban que eran arcos incompletos porque todo está, si una vez no, estaban un poquito como indicadores de que era algo incompleto, pero se intuía que, que había algo. Entonces, cuando hubo, como le decía, había poca ocultaciones por Neptuno. Y el 22 de julio de 84 hubo una. Entonces, casi una, porque ahí ve la trayectoria de la estrella, que tenía el dulce nombre de SAO 186001. No es realmente una ocultación, porque pasa a ras del planeta, pero no está ocultado por el planeta, según los cálculos, y de hecho los cálculos eran ciertos. Pero sin embargo, podía cruzar anillos si anillos hubieran. Ahí tienen la escala, 50.000 kilómetros. Entonces, en la CIA tomamos dos telescopios. El 50 centímetros se le llama siempre tradicionalmente el ESO 50, porque hay un 50 danés justo al lado. Y el 1 metro, telescopio de 1 metro a 200 metros. El telescopio de 1 metro era el telescopio que era más, el único en aquel tiempo, telescopio que trabajaba en el infrarrojo, que trabajaba de día incluso. Me podría explicar por qué. Entonces, en el 50 centímetros no había infrarrojo, pero para tener el contraste mayor entre el planeta y la estrella, además que teníamos suerte que la estrella SAO y toda era muy roja, entonces era muy brillante en el filtro, y cuando Neptuno empieza a bajar de intensidad esta longitud de onda. Entonces, como ve, la magnitud visual de Neptuno era como 8 y de la estrella era 9, un poquito más de 9. O sea, ya hay más de una magnitud de diferencia. Entonces, Neptuno que predomina, pero en el infrarrojo son dos magnitudes, la estrella es 2 magnitudes más brillante que Neptuno. Entonces, vale la pena utilizar este filtro. Y como la estrella estaba bien roja, en el filtro K a 2 micrones era bastante brillante, magnitud 4 es muy brillante, y cuando Neptuno no tiene
no es realmente detectado a esta longitud de onda. En el 50 centímetros se utilizó un diafragma de 30 segundos porque recuerdo que eran fotomultiplicadores, los detectores no eran CCD, y el tiempo de integración de cada punto era cada 10 milisegundos. En el 1 metro el filtro infrarrojo, un diámetro de un diafragma de 15 segundos de arco. Y aquí hay algo que le puede parecer raro: amplitud de chopping y frecuencia. Para observar en el infrarrojo hasta 2 micrones, que no es muy lejos en el infrarrojo, lo que se llama el infrarrojo cercano, se necesita sacar el cielo. Y sacar ahora con los detectores 2 dimensiones no hay problema, se hace la sustracción de 2 imágenes y se saca el cielo. Pero ahí no teníamos imágenes, entonces se hacía lo que se llama el chopping, como le decía antes, se observa simultáneamente 2 regiones del cielo separado de 20 segundos, aquí, y con una frecuencia, en este caso, de 15 Hz, para ir lo más rápido, y en tiempo de 10 milisegundos. Entonces, 15 Hz son 60 milisegundos, entonces teníamos, en cada punto teníamos 5, digamos, en cada tiempo que se quedaba fijo la posición, teníamos 5 puntos y después se pasaba al cielo, pero hay que tomar en cuenta y vamos a ver que fue importante, este hecho que mirábamos alternativamente el cielo y la estrella. Al 1 metro empezábamos a la 1:23, entonces como puede ver, 5 horas antes de la mitad del evento, para estar bien seguro. Y en el 50 centímetros empezamos a la 3, lo que ya era bastante bien. Entonces ahí le pongo el 1 metro y el 50. De hecho, no teníamos tiempo reservado para estas observaciones. Entonces, en el 1 metro estaba un astrónomo belga que se llama Jean Monfroy, de Lieja, que observaba su programa en infrarrojo. Como ven, él es un asistente nocturno famoso en la CIA que hacía la observación infrarroja de día. Porque como ven, aquí está observando de verdad y es de día, pero tiene este sistema, como decía, de shopping, mirando alternativamente cielo y estrella, haciendo la sustracción. Y en el 50 centímetros estaba un astrónomo alemán de München, que se llama Reinhold Hafner, que observaba estrella variable. Y entonces tuve que, usted sabe que el tiempo de observación es muy difícil de obtener, y cuando uno tiene 3, 4 noches de observación está súper feliz, y es siempre difícil de decirle: oye amigo, puede darme un par de tu tiempo, un par de tu noche para hacer algo que yo encuentro entretenido. Entonces mi tarea la más difícil en todo eso fue de convencerlos de darnos el tiempo. Pero finalmente logré convencerlos a los dos, y yo me quedé aquí, pero Reinhold se quedó allá, pero le habíamos dejado toda la instrucción, Entonces les mostraba los telescopios, pero aquí están donde se graban. En aquel tiempo igual se había todo por cinta magnética, ahora ya no, creo que no hay poco observatorio que hoy siguen utilizando cinta magnética para grabar los datos. Y eso era lo que teníamos, lo que nos daba la señal. Obviamente la foto no fue tomada durante la ocultación, porque yo tenía otras cosas que hacer que sacar foto. Pero ven que lo que uno mira durante la ocultación y durante más de 6 horas es este papel que desfila para ver si hay un pum, pum, pum. Entonces, para ver eso en directo, también hay que tener un muy buen aparato así,
Lo que no tenían los gringos del lado, le voy a decir, le voy a explicar el problema, y que por eso tuvieron algunos problemas, porque nosotros teníamos una, digamos, era de mejor calidad, digamos así, y había mucho más punto que él dibujaba, y no hacía un promedio tan grueso como los gringos. Entonces estábamos ahí mirando, no pasaba nada, y a las 5:49 ¡pum! Vimos eso. Me va a decir que no es muy impresionante, pero duró un poquito más de un segundo y 35% de oscurecimiento, de absorción de la luz. Entonces, ya eso nos despertó bastante. Y seguimos, más que todo después para ver si encontrábamos, una contraparte del otro lado, pero no pierden de vista la trayectoria, ¿eh? Entonces, no era realmente de par en par, era... Y en total nos quedamos 3 horas más y después era de día, no se pudo seguir, si no hubiéramos seguido, pero no pasó absolutamente nada, no tuvimos ni inmersión ni otra ocultación, lo que teníamos la esperanza, la fe, que los cálculos estaban mostrando que estaba justo que la isla iba a pasar al borde, pero pensamos que es cosa común de los observadores de pensar que los teóricos se equivocan. Y en este tiempo me hubiera gustado que se hubieran equivocado, pero no se equivocaron y no hubo ocultación. Pero empezó al tiro porque nos llamamos por teléfono, había teléfono en aquel tiempo, eso lo digo por los jóvenes que podían dudar. Oye, ¿viste eso? Sí, yo vi, chuta, qué bien, qué bien. Y después, ¿a qué hora? Tú. Y ahí empezó el problema, que entre el 1 metro y el 50 había un atraso, que el 50 lo había visto antes. Y eso era bastante molesto. El ancho mismo no molestaba porque no era la misma longitud de onda, pero la diferencia de tiempo era importante. Entonces, cuando le decía que estuvimos esperando hasta las 8 para ver si algo pasaba, no es totalmente la verdad, porque estábamos ya empezando a pensar un poquito de dónde podía venir esa diferencia. Primero, se acuerda que le mostré la ubicación de los 2 telescopios. 200 metros basta para explicar que el campo de visión de ellos no era exactamente el mismo y que fueron variados por diferentes partes de la sombra del cuerpo ocultado. Entonces eso ya podría explicar un poquito, pero la diferencia era bastante era 0,4 segundos. También el hecho que era la misma longitud de onda, pensábamos que podría haber diferente efecto de difracción. Es cierto, hay, pero no podían explicar la diferencia. Las características ópticas del material absorbente, digamos, lo que compuesta, de lo que son compuestos los anillos, o en este caso este pedazo de anillo, puede depender de la longitud de onda y de la intensidad relativa de los cuerpos que están en juego. También es cierto, pero igual no sacando algunos cálculos rápidos no bastaba. El problema era justamente lo que decía
era la frecuencia de corte del equipo infrarrojo que inducían diferencia de los 0,4 segundos que estábamos buscando. Entonces hicimos varios tests durante todo el día. Después de la observación no fuimos a dormir y hicimos varios tests, varios cálculos, probamos toda la electrónica, y explicábamos muy bien esta diferencia. Y ya no quedaba ninguna duda que los dos telescopios habían observado la misma cosa, el mismo fenómeno. Entonces, como siempre, se mandó un telex siempre a este bureau de los telegramas astronómicos para... me olvidé de decir que el tiempo era, como pocas veces, absolutamente excelente. Es lo que se podría llamar una noche perfecta en todo sentido: humidad, estabilidad, sin... Era la noche extraordinaria, tuvimos una suerte del demonio. Y ahí anunciamos que vimos una ocultación isolada con los datos, y como lo mandamos tempranito, habíamos insistido en el hecho que estábamos siguiendo el análisis y ver si no había otros eventos, y que lo estábamos haciendo justo en este momento. Y el día siguiente mandamos la confirmación que sí, que habíamos visto una ocultación que era debida a un cuerpo con un tamaño mínimo de 10 a 15 kilómetros, y que porque también pedimos del telescopio Schmidt de sacar una placa de Neptuno para ver si alrededor había algo raro, quiero decir, un satélite, algo no natural tal vez, pero no se había visto nada. Entonces en este momento estábamos seguros de lo nuestro. 5 meses después de nuestra observación, fuimos contactados por William Hubbard, que nos explicó que ellos también habían observado en Tololo la misma ocultación, pero que no habían visto nada, porque el strip chart, este señal que le mostré, daba la señal un poquito más de cada 3 segundos de dato. El computador hacía un promedio y lo mandaba al dibujo, y entonces no había visto nada. Y como buen norteamericano no miraron circulares que venían de europeo. Ahora ha cambiado un poquito, pero en aquel tiempo los gringos nos miraban de muy alto. Y estuvieron esperando hasta diciembre de 84 para comprobar que efectivamente habían tenido exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, juntando las dos observaciones, podemos afirmar que no se podía hablar de un anillo porque lo habíamos visto que una sola vez nomás, pero que había por lo menos una parte de un arco de anillo, una parte de anillo a 75.000 kilómetros del planeta, de 10 a 15 kilómetros. Y que esto se extiende por lo menos por 100 kilómetros. Esto se dedujo directamente de la diferencia de tiempo entre Tololo y nosotros. Después, en 89, 5 años después, Voyager 2 mostró definitivamente, sacó imágenes de estos anillos. También mostró que uno en particular, el anillo Adams, que vamos a ver, estaba retorcido y nudoso. Eso era debido a la influencia gravitacional de satélites pastoreador, como le decía antes.
Disculpe por mi español a esta hora, está un poquito cansado mi español. Yo no. Ahora lo que sabemos es que hay 5 anillos principales que tienen el nombre de los astrónomos que hicieron importante, Gall y Leverrier, por supuesto, que descubrieron, Leverrier que observó, Gall que calculó, Lassell que descubrió Tritán, Arago y Adams que también estuvieron bastante activos en el campo, donde los anillos más densos son un poquito como Saturno, y se parece mucho a un anillo C de la división de Cassini. Ahí ve que hay mucho más divisiones, pero son muy tenue, la verdad, es muy tenue. Y vamos a ver, y hay bastante polvo, pero la espesor óptica es baja. Y ven los nombres, hay nombre raro, Larissa Galatée. Y finalmente lo que nos queda a nosotros los franceses que hicimos este descubierto es que tuvimos el derecho de nombrar los arcos del anillo Adams, que es lo que nosotros vimos, y como buen francés lo llamamos con la devisa de Francia: libertad, igualdad y fraternidad. Y después con Hubble se descubrió un otro arco que se llama Courage, que llamó Courage, pero este fue 10 años después. Y eso es el legado para nosotros. Y con eso yo voy a terminar. Y muchas gracias, espero que me entendieron más o menos lo que quería decir.